Buenos días, Alejandra. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión número 10, que corresponde a una mecánica ventilatoria, fisiología de la ventilación. La primera parte, que aborda mucho lo que es la parte mecánica, ¿sí? La parte mecánica. Ya a partir del lunes vamos a empezar a ver conceptos más asociados a fisiología en sí, en el sentido de que vamos a hablar acerca de cómo el pulmón facilita la regulación del transporte de oxígeno a los tejidos, primero hacia la sangre, etc. Sí, ya tienen las guías correspondientes cargadas para la semana número 6, ya lo pueden revisar para las clases que empiezan mañana, o que continúen el día de mañana. Muy bien, vamos a empezar. Por hoy tenemos un caso de integración. Aquí les presento el caso, vamos a leerlo despacito, ¿ya? Para que se entienda todo. Paciente varón de 63 años que acude a consulta externa de atención primaria por disnea de esfuerzo. ¿Qué es disnea de esfuerzo? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Cuando les piden definir disnea, ustedes tienen que decir que es la sensación subjetiva de la falta de aire. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué es lo que percibe el paciente? Al ser subjetivo, es lo que percibe el paciente. Sensación subjetiva de falta de aire, que es lo que percibe el paciente, de aproximadamente 6 meses de duración. Si uno ve el contexto de la falta de aire, puede tener varias hipótesis, ¿no? Puede estar ligado a patología pulmonar o a patología extrapulmonar. ¿Sí? Patología pulmonar, patología extrapulmonar. Si hablamos de patología pulmonar, podemos hablar, por ejemplo, de patologías de tipo obstructivo o patologías de tipo restrictivo. Si es una patología obstructiva, estamos enmarcados dentro de qué tipo de patologías. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, ¿sí? Patologías pulmonares asociadas a cuadros infecciosos, neumonías, infiltración por tuberculosis, es decir, patología propia del pulmón, ¿sí? También encontramos patologías restrictivas, aquellas en las cuales el pulmón tiene dificultad para poder expandirse. Ahí estamos hablando, por ejemplo, ¿de quién? Ahí estamos hablando de la fibrosis pulmonar, la fibrosis intersticial, ¿sí? Idiopática, fibrosis pulmonar idiopática, o cualquier condición en la cual el espacio intersticial gradualmente empiece a ocuparse de fluidos o tejido. Por ejemplo, en el caso del COVID, teníamos una condición en la cual había una respuesta inflamatoria muy exacerbada, muy acelerada, con la concerniente presencia de fluidos abundantes en el espacio intersticial, que engrosaban la membrana hematoaire, la membrana alveolo capilar, y no permitían que el oxígeno pueda difundir tranquilamente el alveolo al capilar. Había mucha dificultad para que el oxígeno pase al alveolo capilar, porque la membrana está muy engrosada. ¿Sí? Y obviamente esa patología inflamatoria más adelante va a terminar en una condición en la cual empieza a aparecer tejido fibrótico a nivel pulmonar. A medida que avance el cuadro, va a desarrollar cierto proceso de remodelación. Y la remodelación que implica la presencia de eh, células que van a encargarse de formar tejido colágeno, fibroblastos, por ejemplo, que eliminan o forman colágeno, el cual va ocupando el espacio. En el caso del COVID, gran parte o gran porcentaje de ese tejido fibrótico o ese tejido colágeno gradualmente iba disminuyendo. Había pacientes que inclusive llegaban al 90% de compromiso pulmonar y más adelante iban mejorando. Otros se quedaban con un porcentaje tal vez menor, pero ya permanente, desarrollando patología fibrótica pulmonar a largo plazo, ¿sí? Y permanente, ¿sí? Y en la fibrosis pulmonar idiopática, básicamente el tejido pulmonar empieza a ser reemplazado por tejido fibrótico. Entonces, la patología o la disnea puede estar ligada a patología pulmonar, como los ejemplos que les acabo de dar, o patología extrapulmonar. Si piensas en patología extrapulmonar, ¿cuál sería el primer candidato? Una patología extrapulmonar que comprometa el pulmón, que comprometa la capacidad del pulmón para poder ventilar. A ver, ¿algún ejemplo? Ya, bueno, el derrame pleural puede ser asociado o estar asociado a una patología cardíaca, por ejemplo, a una patología reumática, a una patología reumatológica. Por ejemplo, pacientes con problemas reumatológicos pueden hacer serositis
Y una de las características de esa sinusitis es vasodilatación, inflamación, que responde o que determina o que genera finalmente un filtrado de plasma del intravascular al extravascular, ocupando tercer espacio, como puede ser espacio pericárdico o espacio pleural. ¿Sí? En caso de pacientes reumatológicos, por ejemplo. En caso de pacientes reumatológicos. ¿Sí? En caso de pacientes con patología cardíaca, también puede desencadenarse. Ustedes saben que el pulmón o los pulmones, a través de las venas pulmonares, le dejan sangre al lado izquierdo del corazón, tanto a la aurícula izquierda como al ventrículo izquierdo. Si el corazón pierde la capacidad para bombear sangre, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial va a gradualmente incrementar la poscarga al ventrículo izquierdo, haciendo que este ventrículo tenga mayor dificultad para poder bombear sangre hacia las arterias, hacia esa arteria aorta. ¿Sí? Y si llegas a una condición en la cual esa poscarga empieza a alterar la mecánica cardíaca del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo no va a poder bombear sangre a la arteria aorta y va a empezar a acumular volumen y acumular presión. Esa presión avanza de forma retrógrada, no es paradójico, no es contradictorio, ¿sí? Incrementando ahora la presión de la aurícula izquierda. Es la aurícula ahora la que no puede dejarle sangre al ventrículo izquierdo. Y más adelante la aurícula va a empezar a incrementar el volumen y incrementar la presión y ya no va a poder recibir sangre de las venas pulmonares. ¿Qué pasa con las venas pulmonares? Se van a congestionar. ¿Qué implica congestionar? Van a empezar a acumular volumen a elevada presión y en su momento puede empezar a facilitar la infiltración o la filtración de plasma del intravascular al extravascular por incremento de la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Puede llevar a una hernia pleural. ¿Sí? Correcto. ¿De acuerdo? Sí, una falla cardíaca del lado izquierdo. Una patología hepática, donde el paciente, por ejemplo, pierde la capacidad para formar o que su hígado forme proteínas, sintetice proteínas, gradualmente la presión oncótica o coloidosmótica en los vasos va gradualmente a disminuir. Y si baja la presión oncótica o coloidosmótica, ¿qué va a pasar con el plasma? El plasma va a empezar a filtrar. Las proteínas como la albúmina permiten que el plasma se quede dentro de los vasos. ¿Sí? Pero si empieza gradualmente a disminuir el nivel sérico de proteínas, en lo particular la albúmina, no hay quien sujete a ese volumen de líquido dentro del plasma o dentro del vaso sanguíneo y empieza a filtrarse al extravascular por una baja presión oncótica, por una hipoproteinemia, hipoalbuminemia. Y eso implica que empiece el paciente a hematizarse, incluyendo la filtración de fluido plasmático al tercer espacio como el espacio pleural. ¿Sí? Entonces les he dado algunos ejemplos para que ustedes tengan en consideración cuando tengan un paciente con dificultad respiratoria. ¿Sí? Si es un adulto mayor, lo más probable es que esté ligado a una infección. Lo más probable. Lo primero que piensan ustedes es una infección. ¿Por qué? Porque un adulto mayor habitualmente no hace clínica. ¿Sí? No suele hacer una clínica tan florida como nosotros al momento de tener una infección. Me refiero a que no va a tener fiebre alta, probablemente no va a manifestar tos con expectoración, probablemente no va a presentar malestar general, así como lo experimentamos nosotros con una infección, pero sí en un adulto mayor tengan cuidado cuando este paciente empieza gradualmente a dormir un poco más que de costumbre, empieza a olvidarse gradualmente las cosas, no tiene olvidos que pueden parecer de repente pasajeros o no de mucha relevancia, pero que hay que tomar atención. ¿Por qué? Porque probablemente ese paciente está cursando con una infección activa. El solo hecho de olvidarse las cosas, dormir un poco más que de costumbre, puede tener un adulto mayor en estado séptico o en sepsis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Paciente vamos a continuar. Es agricultor de profesión. Hay que tomar en consideración que puede haber estado expuesto a gases tóxicos durante su práctica. Es fumador desde hace 5 años. Durante 42 años fumaba 20 cigarrillos durante el día. Y hay que tomar en cuenta que dentro de todas las sustancias tóxicas que puede tener el cigarro, tenemos dos en particular que pueden causar patología crónica en los pacientes. Por ejemplo, la nicotina. Puede desarrollar el paciente en base a la nicotina algún tipo de dependencia al cigarro. ¿Sí? Se hacen dependientes del cigarro. Es una droga. Y ligado, por ejemplo, a la liberación de alquitrán, empieza a haber una condición llamada antracosis en parénquima pulmonar, de acuerdo que empieza a ser paulatina y progresiva. ¿Sí? Además de que una vez que tu cuerpo empiece a reaccionar ante la agresión ligada a elementos tóxicos,
empieza gradualmente a desarrollarse un remodelado de la mucosa pulmonar, la cual se llama metaplasia, es decir, se desarrollan fenómenos metaplásicos en los pulmones, fenómenos metaplásicos en los pulmones, que implica, obviamente, una metaplasia, cambio de un tejido maduro por otro. ¿De acuerdo? Sin que finalmente o sin que al inicio llegue a eso a desarrollar un cáncer. Pero puede gradualmente, asociado al humo del cigarro, esa metaplasia convertirse en una displasia y más adelante una neoplasia. La metaplasia aparece cuando el cuerpo tiene la necesidad de cambiar un tejido maduro por otro, un tejido de mucosa maduro por otro, con la finalidad de protegerse a la agresión, en este caso a la agresión por gases tóxicos. El tejido maduro lo que va a hacer es reemplazar a la mucosa para tóxica. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Tóxicas. Excedentes u otras sustancias tóxicas, ¿no? Hipertenso, ya es un dato importante, hipertensión arterial puede desencadenar, depende de la cantidad de años que la tenga, acá del lado izquierdo. Dislipidemia, ¿ya? La dislipidemia hace referencia a que el paciente puede estar o muy gordito o muy delgado. No necesariamente cuando uno habla de dislipidemia habla de obesidad. Puede hablar también de pacientes que tienen un índice de masa corporal muy bajo. ¿Sí? Niega historia de rinitis ni atopía. La atopía es una condición que se define como un estado de hipersensibilidad tipo 1, en la cual empieza a haber mayor liberación de sustancias proinflamatorias ligadas justamente a la agresión de elementos que habitualmente no deberían desencadenar patología o enfermedad. ¿Sí? Ni rinitis. Rinitis es inflamación de los senos paranasales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Relato. El paciente refiere hace 6 meses disnea al andar distancias superiores a 100 metros. Cuando evalúen ustedes disnea, van a ver varias escalas, la escala norteamericana, la escala inclusive peruana, la escala de la OPS, que les da criterios para definir en qué estado de disnea estamos, ¿no? ¿Ya? El paciente, por ejemplo, tiene dificultad respiratoria, al hacer actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Actividades cotidianas hablamos de un estado de disnea muy avanzado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy avanzado. Hay pacientes que solamente presentan disnea cuando hacen actividad física muy, muy intensa, y eso es normal. Está dentro de la estadificación. Niega ser tosedor habitual. Delgado, con índice de masa corporal el 19. Recuerden que índice de masa corporal vendría a ser la talla sobre el cuadrado, el peso, perdón, sobre el cuadrado de la talla. Ojo, no es peso sobre talla al cuadrado. Eso implicaría elevar al cuadrado tanto el peso como la talla. Es el peso sobre el cuadrado de la talla. Solamente le damos al cuadrado de la talla. Está en 19. Está con tendencia a la delgadez. Presión arterial alta, sistólica elevada, diastólica elevada. Lo puedo considerar si esta presión sostenida con hipertenso. Frecuencia cardíaca en 90, muy cerca del límite superior. Frecuencia respiratoria en 24, está con un incremento en la frecuencia respiratoria. Satura 88%. Y acá hay un dato importante. Cuando ustedes evalúan la saturación, ¿por qué sirve la saturación? ¿Por qué sirve medir la saturación? Porque es aquella que me va a permitir eh, más o menos tratar de estimar en cuánto está la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Sí, lo ideal sería tomar una muestra de sangre arterial para más o menos medir en cuánto está la presión parcial de oxígeno en las arterias. Es lo ideal, es lo que se debería hacer. Pero como no puedo estar tomando una muestra de sangre arterial constantemente a los pacientes para ver en cuánto está la presión parcial de oxígeno, se usa la oximetría de pulso, que ha demostrado una correlación muy importante con respecto a la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, y en base a ese concepto, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con 98 a 100% de saturación, yo puedo inferir que la presión parcial de oxígeno está en promedio en los 100, 110 milímetros de mercurio. ¿Sí? Paciente que te respeta con terapia de oxígeno y por eso pasa al 98%, llega a 100%. ¿Sí? Si mi oximetría de pulso me da un valor próximo al 95% y sostenido, es el 95 que indica una presión parcial de oxígeno a nivel arterial que bordea los 80 milímetros de mercurio. 95%, 80 milímetros, 80 milímetros de mercurio. Ya por debajo de 80 milímetros de mercurio estamos en el terreno de la hipoxemia. Empezamos ya a hablar de hipoxemia. Así que una saturación por debajo del 95%
me indicaría mi presión parcial de oxígeno estaría por debajo de 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio. Y si la saturación del paciente bordea el 90% y sostenido, puedo inferir que su presión parcial de oxígeno está próximo al 90%. ¿Sí? Próximo al 90%. ¿Sí? Entonces, 98 a 100% equivale a 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. 95% a 80 milímetros de mercurio y 90% a 60 milímetros de mercurio. Valores por debajo de 80 milímetros de mercurio, hipoxemia. Y valores por debajo de 60 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria. ¿Está bien? Este paciente está con 88. ¿Qué me indica el 88%? Que la presión parcial de oxígeno a nivel arterial está por debajo de 60 milímetros de mercurio y que requiere sí o sí para un buen control en una gasometría arterial. ¿Sí? Ahora, se observa además una respiración tipo soplante y tórax en tonel. ¿Qué indica? Soplante implica una expiración prolongada. ¿Y un tórax en tonel qué implica? Que poco a poco están incrementando los diámetros del tórax. Ya estoy pensando en una patología obstructiva como el enfisema. ¿Sí? Murmullo vesicular disminuido y sibilantes exhalatorios. El enfisema se caracteriza por la disminución del parénquima pulmonar y pérdida de tracción radial, por lo cual los conductos ventilatorios altamente colapsables, como el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar, empiezan a disminuir su diámetro, incrementando así la resistencia al pasaje del aire. Por ello los sibilantes. ¿Y por qué pasa por dominio exhalatorio? Porque sabemos que al inicio de la exhalación el flujo, que por eso al ser mayor el flujo, mayor velocidad, al haber mayor velocidad, mayor turbulencia, y si el conducto está ya obstruido, mayor posibilidad de desarrollar sibilantes. ¿Sí? Mayor posibilidad de desarrollar sibilantes. Ah, y pulmonar. Sí, parénquima pulmonar. Aparato o sea, mejor dicho, como disminuye el parénquima pulmonar, empiezan a aparecer sacos exclusivamente llenos de aire y estos cada vez son mayores. Cada vez más sacos, más sacos, más sacos, más sacos llenos de aire. ¿Sí? Más sacos llenos de aire. ¿De acuerdo? Obviamente ustedes recuerdan que para que escuchemos muy debe pasar a nivel de un conducto ventilatorio aire y desencadenar un flujo turbulento. El aire durante la auscultación. ¿Sí? Gradualmente empieza a ser ocupado, o mejor dicho, empieza a destruirse las paredes o tabiques que separan mis alvéolos, formando sacos de aire cada vez más grandes en todo el pulmón. Obviamente, si los sacos de aire son cada vez más grandes, son solamente espacios aéreos, por los cuales no se permite adecuadamente el vibrato ligado al de inspiración, o sea, el murmullo vesicular, por lo cual se hace menos audible dicho murmullo vesicular. Aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no edemas, no cianosis, o sea, no hay soplos y el ritmo regular, el RR es regular. Hemograma no presenta alteraciones. En base a ello tenemos nosotros esta radiografía, ¿sí? Esta, la de la izquierda, es una radiografía normal, la de mi derecha es una radiografía del paciente, y tenemos esta placa histológica, donde la A es la normal y la B es la del pacientito, ¿no? Y arriba tenemos variables espirométricas a tomar en consideración. Por ejemplo, la capacidad vital forzada del paciente está en 3.600 mililitros, cuando en base a los criterios que les mencioné la vez pasada, es decir, sexo, edad, peso, talla y grupo étnico, debería estar en 4.800. Su capacidad vital forzada. El volumen de expiración forzada primer segundo está en 1.630. ¿Eso qué implica? Con respecto a su valor esperado, sí, está muy por debajo de él. Muy por debajo de él. Si ustedes, por ejemplo, hacen la división entre el valor de expiración o de volumen de expiración forzada primer segundo, o sea, entre BEF1, ¿de acuerdo? Si hacen la valoración entre el BEF1, ¿ya? Esperado, con respecto a la capacidad vital forzada esperada, que va a tener un porcentaje, ¿cómo se llama eso? Índice de tifoideo por en base a valores esperados. ¿Sí? En base a valores esperados. ¿Cuál sería el porcentaje? 3.704 entre 4.800 enter por 100. Estaríamos en 77%.
Este valor, sobre este valor, me daría 77%. Eso indica normalidad. Pero si hacemos el índice de tifeneo en base a los valores que presenta el paciente, 1630 entre 3600, estamos en un valor próximo a 45%. ¿De acuerdo? 45%. ¿Sí? Considerando los valores del paciente. 1630 sobre 3600. ¿Está bien? Si consideramos estos valores en base a lo que debería el paciente tener de capacidad vital forzada, estamos bordeando el 34%. ¿Sí? O sea, los 1630 sobre los 4800. Estamos cerca del 34%. Ese sería el índice de tifeneo tomando en consideración la capacidad vital forzada esperada del paciente. ¿Hay cierta mejoría o hay un valor más alto cuando tomamos el índice de tifeneo tomando en consideración la capacidad vital forzada del paciente? Sí. Recuerden que en patología restrictiva, inclusive este índice puede ser normal en pacientes, comparando sus valores propios. Muy bien. Ante los hallazgos de los exámenes auxiliares y la sintomatología del paciente, su médico inicia tratamiento con bromuro de hipratropio, que es un anticolinérgico. Anticolinérgico. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cuál es la finalidad de este anticolinérgico. Muy bien, en base a esto se desarrollan las estaciones siguientes. Yo esta guía se las voy a pasar, no tiene que tomar fotos o hacer captura de pantalla. ¿Sí? Se las voy a pasar. Y vamos a poco conversar a ver qué estaría pasando con nuestro paciente en base a cada preguntita. ¿Ya? Por ejemplo, primera pregunta. ¿Cómo y por qué? A ver, Avi, ¿cómo crees que se encuentra la compliance? Primero, defíneme qué es compliance. Sí, la compliance va a ser la propiedad del pulmón a expandirse. Es inversamente Exacto. proporcional a la estancia. Avi, ¿qué es? O Doc- retractibilidad también se le llama. doctor, no sé si es mi internet, pero un poquito se corta cuando habla. No le escuché muy bien lo último que dijo. Ya, ¿y qué es la elastancia? Mencionaste que la compliance es inversamente proporcional a la compliance, a la elastancia. ¿Qué es la elastancia? También llamada Creo que es retractibilidad. la propiedad del pulmón de regresar a su estado normal después de haberse expandido. Es- ambos son buenos, los manejas bien. La compliance es la capacidad del sistema pulmonar para incrementar los diámetros de inspiración. Y la elastancia es la capacidad para volver a sus diámetros de origen durante la exhalación. ¿Ya? ¿Cómo cree Alicia Villalón que esté la compliance de este paciente? ¿Aumentada o disminuida? Permítame un minuto, doctor. ¿Ya? Te escuchamos bien, ¿eh? ¿Cómo crees que esté la compliance de este paciente? ¿Aumentada o disminuida? Es un paciente con enfisema pulmonar. Se cataloga esta patología como una enfermedad en la cual gradualmente empieza a disminuir lo que es el parénquima pulmonar, básicamente las fibras elásticas. ¿Sí? Como estrés parénquima pulmonar, pierde fibras elásticas. Y el pulmón gradualmente, asociado a regiones con bastante volumen de aire, pero poca tracción elástica que sostenga a los conductos ventilatorios, este pulmón se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. ¿Cómo crees en base a este concepto, Alicia, que esté la compliance? ¿Aumentada o disminuida? Sería aumentada. Ya, muy bien. A la compliance aumentada. ¿Y qué implica que esa compliance esté aumentada? ¿Qué significa que la compliance esté aumentada? Que requieres mayor presión para insuflar el pulmón a un volumen determinado o requieres menor presión para insuflar el pulmón a un volumen determinado. Se necesitaría menor presión. Si lo comparas con un paciente normal. Exacto, requerirías o requieres menor presión para hacer que el pulmón capte un volumen X si lo comparas con un paciente sano. ¿Sí? En cambio, la patología restrictiva, como la fibrosis pulmonar, requiere mayor presión en las vías aéreas para poder vencer la asistencia y lograr que el pulmón llegue a un volumen promedio con respecto a paciente sano.
¿sí? Con respecto al paciente sano. Muy bien, de acuerdo. Ahora te piden graficar la compliance en una curva de presión-volumen y compararla con la del paciente sano. Vamos a poner acá hay un material complementario que he preparado y le voy a rotar para que lo tengan. Vamos a compartirlo. Creo que lo pueden descargar, ¿no? Creo que tienen la opción de descargarlo. Si no, lo van descargando también. Ya, primero te hacen referencia a que quieren que compares lo que es la curva de presión-volumen y compararla con un paciente sano. Muy bien. Primero recordemos algunas cositas, ¿no? Ya hemos visto algunos conceptos con respecto a espirometría. Sí, ya hemos visto espirometría. Aquí están las curvas, los volúmenes espirométricos. Y acá hay un ejemplo de cómo se desarrolla la prueba, ¿no? La boquilla, si se percatan ustedes, es bastante grande para permitir que al estar la boca abierta, yo pueda tener mayor capacidad para poder movilizar flujo de aire. Y cuando uno hace la prueba espirométrica tiene estos valores. ¿Sí? Aparecen estos valores. ¿De acuerdo? CB, capacidad vital, CBF, capacidad vital forzada, BT, volumen tidal o volumen corriente, FRC es la capacidad residual funcional, que sabemos que es la suma del volumen residual con el volumen de reserva exhalatorio. ¿Sí? ¿Y cómo la definiríamos de otra manera? Su capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración a volumen tidal o expiración normal. BR, volumen residual, es el volumen de aire que hay en los pulmones después de una expiración forzada. Yo hago una expiración forzada y cuando ya no puedo eliminar más aire o más volumen circulante, lo que me queda que no puedo eliminar es el volumen residual. Y TLC no es Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el TLC? Es la capacidad pulmonar total. Está en English, acuérdense, está en English. ¿Ya? Y capacidad pulmonar total. ¿Cómo definen capacidad pulmonar total? El volumen máximo de aire que hay en los pulmones al final de una inspiración forzada. Volumen máximo de aire que hay en los pulmones al final de una inspiración forzada. Muy bien. Y abajo, volúmenes pulmonares dinámicos y flujos forzados. Los de arriba son estáticos. Ahora vamos a hablar de flujos, que es volumen de aire que se desplaza por unidad de tiempo. FEP1, volumen de expiración forzada del primer segundo. Durante esa expiración forzada, a un flujo elevado y rápido, lo que tratamos es de que se valore al primer segundo cuánto volumen de aire logró salir. Y mínimo debe salir las 3/4 partes. Si voy a eliminar durante toda la exhalación 4 litros, deben salir aunque sea 3.2 litros durante el primer segundo. Si voy a eliminar 5 litros, deben salir aunque sea 3.6, 3.5 litros durante el primer segundo, para que sobrepasen el 75%. Sea mayor a 75%. ¿De acuerdo? El índice de tifeneo, BEF1 sobre capacidad vital forzada, o FEP1% también se le llama. Es la relación que existe entre el volumen expirado al primer segundo y la capacidad vital forzada. Índice de tifeneo. FEP25, FEP50 y FEP35, que son flujo expiratorio máximo o forzado al 25%, 50 y 25%. ¿Qué indica? Son los flujos expiratorios máximos cuando el 25, 50 o 25% de la capacidad vital forzada ha sido expirado. ¿Para qué me sirve valorar justamente estas tres escalas? Este intervalo, que va entre 25 y 25%, sirve para poder valorar lo que es la resistencia al pasaje del aire en vías aéreas pequeñas. Sirve para valorar lo que es la resistencia al pasaje del aire en vías aéreas pequeñas, en vías aéreas de menor calibre. ¿Sí? De acuerdo, por eso el FEF al 25%, FEP al 50%, FEP al 25%, que implica los porcentajes de volumen de aire exhalado, sirve para valorar lo que es vía aérea pequeña. Y el PEF, que es el flujo pico exhalatorio, de acuerdo, es el flujo máximo alcanzado durante la exhalación, ¿sí? Durante la maniobra de capacidad vital forzada. Muy bien, teniendo claro los conceptos que son muy importantes, vamos a ver algunas gráficas. ¿Sí? La gráfica de la izquierda es la gráfica volumen-tiempo de este paciente durante la prueba de exhalación máxima, durante la espirometría. ¿Sí? A ver, vamos a ver con quién más estamos en el auditorio. Justo a José le iba a preguntar, ese fue. A ver, Astrid. Vamos por lista. Astrid, ¿me escuchas? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir del primer lazo, volumen-tiempo? Que hay 4 litros que estoy aspirando.
A ver, ¿cuánto es la capacidad vital forzada del paciente en base a esta gráfica? 5 litros. Sí, sí, 5 litros, perfecto. Eso lo ves en la vertical, ¿no? En el eje de las ordenadas. Sí, 5 litros. Sí, es la capacidad vital forzada del paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se demoró en exhalar esa capacidad vital forzada? Mm, Bueno, en realidad es 4,5, ¿no? No llega a 5, no es 4,5, acá está, ¿no? Este es 5 y ok. este es 4,5 más o menos. Ujú. 4,5. ¿Cuánto se demoró en eliminar esos 4,5 más o menos en tiempo? Bueno, en la gráfica continúa, pero supongo que es más de 6 segundos, ¿no? Sí, pero mira, ya en 5 segundos ya llegaste a tu capacidad vital forzada, ¿no? Ah, claro, En ya 5 terminó de exhalar todo. en 5 ya estás en tus 4,5. Como ya es 5, estás en tus 4,5, ya pues ya estamos en 5 segundos. Vamos a darle 5 segundos entonces. Obviamente, durante la prueba espirométrica demora un poco más, y más si el paciente viene con patología pulmonar asociada. Puede llegar a 7, 8 segundos, pero acá para la gráfica vamos a darle 5 segundos. Entonces, se eliminó 4,55 litros en 5 segundos. ¿Qué puede decir el BF1? Bueno, según entendí, debería ser aproximadamente como que un tercio de la capacidad vital total. Entonces, si ¿De lo normal? ¿Lo normal? mm, no estoy segura. Lo acabo de explicar hace un ratito. De acuerdo, al primer segundo durante la prueba espirométrica, el paciente debe eliminar mínimo el 75% de la capacidad vital forzada. ¿Qué indica eso? Mínimo las 3/4 partes. Si el Ah, paciente exhaló durante los 5 segundos, exhala 4 litros, debe mínimo al primer segundo haber eliminado 3 de esos 4 litros, que equivale al 75%. Si el paciente debe eliminar 5 litros, al 3,5, 3,7 litros, que superan el 75-80% de la capacidad vital forzada. ¿Sí? ok. Este paciente, ¿cuánto ha Eh, eliminado? bueno, he eliminado algo de 3 y un poquito más de 3,5, ¿no? Ya, muy bien. Aquí empezó la exhalación, ¿no? ¿Ves la flecha azul, no? Ujú. Ya, aquí inició la exhalación, en realidad empezó más atrás. Inició la exhalación y aquí terminó la exhalación. Y al primer segundo, ¿cuánto he eliminado? Estamos de 4,6, ¿no? Sí. Sí. 3,7 volumen de inspiración forzada de los 4,6 que había eliminado durante los 5 o 6 segundos que dura la exhalación. Y eso me da un valor de 0,80 multiplicado por 100 me da 80%. ¿Sí? Me da 80%. ¿Está bien? Sí. ¿Es una pura experimental normal? Sí. ¿Estamos claros? ¿Está bien, Sí. Astrid? Muy bien. Ahora, en la siguiente curva, ¿qué visualizamos, Astrid? Es el lazo flujo-volumen. Vamos a concentrarnos ahorita en lo que es la curva exhalatoria, la curva expiratoria. ¿Sí? ¿Qué nos dice la curva exhalatoria o el lazo expiratorio que vemos acá? Por ejemplo, si te preguntase, ¿cuánto fue el flujo pico exhalatorio? Flujo es la vertical, el eje de las ordenadas, y volumen el eje de las abscisas. Según la gráfica de tu derecha, ¿cuánto es el flujo expiratorio pico? O sea, el máximo flujo alcanzado durante la exhalación. ¿De 10 Dije, litros por segundo? el pan, llegó el pan, te escucha el panero. O es un pollo. Perdón. ¿Es el panero o es un pollo? Me parece que de los helados. ¿A esta hora? Ah, su, Sí. así que, ¿ya? A ver, muy bien, 10 litros por segundo, ¿sí? Ahora, una pregunta es, cuando llegó ese flujo expiratorio pico, ¿logró movilizar gran parte del volumen que finalmente va a exhalar durante esos 5 segundos? ¿Durante ese primer instante? Por lo que veo es menos de un litro. Ah, Entonces, exacto, muy bien. Ha eliminado menos un litro. ¿De acuerdo? 0,4 litros. Miren, ¿eh? Llegó al flujo expiratorio pico, pero solamente eliminado 0,4 litros. ¿Qué implica eso?
que como el flujo expiratorio es muy alto, ¿de acuerdo? Mayor resistencia. Recuerden que a medida que el paciente inspira, se da el fenómeno de tracción radial, recuerden. La inspiración que implica el fenómeno de tracción radial, o sea, mientras mis alvéolos estén más expandidos y se van expandiendo más durante la inspiración, más capacidad para poder traccionar por las fibras elásticas las paredes, los conductos ventilatorios, y estos conductos se van abriendo cada vez más, incrementando el diámetro. Y si incrementa el diámetro, incrementa o disminuye la resistencia al pasaje del aire, y eso se vio durante toda la inspiración. Durante toda la fase inspiratoria, los alvéolos se van expandiendo, van generando tracción radial, y es mayor la tracción radial mientras más expandidos estés, de acuerdo, haciendo que mis sacos alveolares sean cada vez mayores. Empiezan a dilatarse, son cada vez mayores. Más tracción radial, mis conductos ventilatorios se abren cada vez más. Recuerden que cuando hablo de conductos ventilatorios me refiero a los que son altamente colapsables, como los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. No poseen músculo, no poseen cartílago. ¿Sí? Se pueden deformar con facilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando empiezo a exhalar? Disminuye el tamaño de mis alvéolos y gradualmente empieza a perderse tracción radial, por lo cual mis conductos ventilatorios empiezan a disminuir sus radios, sus diámetros, incrementando así la resistencia. Recuerden que la disminución o el incremento del radio genera de manera inversamente proporcional una variación de la resistencia de manera exponencial. Ley de Poisson. Radio elevada a la cuarta modifica la resistencia. Si disminuye el radio, sí se modifica la resistencia a la cuarta potencia. O sea que aumenta o disminuye el radio. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué ves que sucede o qué sucede después cuando llegaste al flujo expiratorio pico y empieza gradualmente a bajar el flujo? El aire gradualmente empieza a salir, ¿sí o no? El aire gradualmente empieza a salir. ¿Qué pasa con los conductos ventilatorios, Camila, a medida que vas disminuyendo el radio? Los conductos ventilatorios. ¿Se empiezan a abrir o se empieza a estendosar, a cerrar? Mientras vas En exhalación, cerrar. Exacto. ¿Por qué? Porque hay más o menos tracción radial. Hay menos radio. ¿Ah? Hay menos radio. Ya, pero ¿qué pasa con la tracción radial? Los alvéolos se empiezan a desinflar, los alvéolos empiezan a perder volumen. ¿Qué pasa con la tracción radial? Disminuye. Disminuye, ¿sí o no? Por lo cual los bronquiolos respiratorios, los alveolares, empiezan gradualmente a disminuir su radio, incrementando de manera exponencial la resistencia. Por eso el flujo tiene que gradualmente ser menor para poder vencer esa resistencia. Y en este modelo ves que se consigue, ¿sí o no? Gradualmente empieza el flujo a bajar, el flujo empieza a bajar, disminuye gradualmente la resistencia, cuando el flujo empieza a bajar y el aire empieza a salir. Y sale de forma regular hasta que finalmente eliminas todo el aire. No da la impresión que quede volumen de aire atrapado. ¿Sí? ¿De acuerdo? No hay volumen de aire atrapado. Perfecto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo dos ejemplos de espirometría que se las voy a dejar para que ustedes las revisen. En la primera, por ejemplo, ¿qué pueden ver? Viendo solamente la imagen, que es un lazo flujo-volumen. ¿Qué les llama la atención este lazo flujo-volumen? La morfología de la curva que te indica. Primero, su capacidad vista forzada, ¿cuánto fue? Según esto, ¿cuánto es? Llega a este punto, ¿no? 4 litros. Es decir, su capacidad vista forzada es 4 litros. ¿Y el flujo expiratorio pico a cuánto llegó? El flujo expiratorio máximo, ¿a cuánto llegó? Por el chat. A 6 litros por segundo, ¿no? Exacto. 6, pongan las unidades, ¿ah? 6 litros por segundo, y el tiempo que se demoró en exhalarlo ha sido 4 segundos. ¿Qué ven según la morfología de la curva? Que el flujo gradualmente empezó a bajar, pero a pesar de gradualmente empezar a bajar, el aire sigue atrapado en los pulmones, ¿ven? El flujo está bajando, pero el aire sigue atrapado en los pulmones. ¿Eso es por qué? Por la patología obstructiva. Por la patología obstructiva en la vía aérea, a pesar de que el flujo baje, hay tanta resistencia que el aire sigue estando atrapado en los pulmones.
Recién cuando el flujo empieza a ser muy bajo, logras vencer esas resistencias y el aire empieza a salir. Recién con flujos muy bajos vencen la resistencia y el aire sale, recién ahí. Pero al inicio queda atrapado. ¿Sí? Al inicio queda atrapado. Recién al final empieza a salir. ¿Está bien? Muy bien. ¿De qué más se percatan? ¿Sí? Que, bueno, la capacidad vital forzada es baja. Depende de la edad, obviamente, y varias características, pero vamos a ver que puede ser baja. Y el flujo también es bajo. Esto también correspondería a una patología obstructiva. Si ven la gráfica de abajo, que es la gráfica volumen-tiempo, este paciente durante, a ver, vamos a darle un margen. Aparentemente está prolongándose la exhalación. ¿Sí? Y acá lo han mandado hasta 14 segundos. Ya, si hacemos ese valor, 14 segundos, porque la gráfica sigue ascendiendo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué ven ustedes acá? Que llegó a su capacidad vital forzada de 4 litros, ¿sí? La misma de arriba, 4 litros a los 14 segundos de la exhalación. Y al primer segundo, ¿cuánto eliminó? Este primer segundo. A ver, Charlie, al primer segundo, ¿cuánto eliminado? Claro, prácticamente 1 litro o un poquito más de 1 litro, ¿no? Porque el primer segundo es acá. Y ha llegado, ponte, pues a 1.5 litros, ¿ya? Que es este punto de acá. Eliminó 1.5 litros. 1.5 litros de 4, ¿a cuánto representa porcentualmente? 1.5, ¿ya? 0,37. Tiene un índice de tifeneu en 0, tiene un BF1, perdón, en 0,37. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es normal, es muy alto o muy bajo. Pueden colocarlo por el chat por respuesta. Bajo, definitivamente muy bajo. Ahora veamos los valores que están a la izquierda. ¿Sí? ¿En cuánto está, por ejemplo, la capacidad vital forzada del paciente? Acá lo han puesto en 4,32. 4,32. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo lo que ves post acá hace referencia a una prueba post broncodilatador, por ejemplo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y el FEB1 en cuánto? 1,79. ¿Ya? 1.79 de 4.32, ¿a cuánto representa? Al 41%. Y acá lo ven, ¿no? FEB1 sobre capacidad vital forzada, bordeando el 40-41%. ¿Sí? Flujo expiratorio pico, 5.13 litros por segundo. ¿Ya? El flujo expiratorio forzado entre 25 y 25% en 0.20. Está bajo. De acuerdo, debería estar por encima de 12 según. De acuerdo, y así, varios valores que van a permitir ahí predecir lo que esté sucediendo a nivel ventilatorio. Habitualmente en pacientes con patologías obstructivas se suele determinar o hacer pruebas post-broncodilatador. Y si supera un 15% al valor inicial del índice de tifeneu, se considera como una prueba broncodilatadora positiva. ¿Qué quiere decir? Que responde a broncodilatador. Y estamos ante una patología obstructiva como aquella que desencadena broncoespasmo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Te escucho, Astrid? ¿Has levantado la manito? Sí, doctor, disculpe, no sé si fue mi internet, pero no escuché muy bien la parte anterior donde mencionaba sobre el broncodilatador, que tenía que ser un Ah, 15% ya. al Claro, FEB1. o sea, Sí, ¿no? no tienen que saberlo ahorita, pero si ustedes, o sea, en pacientes con patología obstructiva suele hacerse una prueba que es el denominado test de broncodilatador. ¿Qué le colocas? Una solución, obviamente, que produzca broncodilatación, como el bromuro hipratropio o como el salbutamol, que habitualmente es lo que se usa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué valora este examen? ¿Cómo responde tu aparato respiratorio a lo que es el broncodilatador? Primero que le haces una prueba basal, ¿de acuerdo? Sin espirometría normal, sin darle el fármaco, ¿de acuerdo? Y luego repites la prueba después de administrar lo que es el broncodilatador. Habitualmente usas un beta-2 agonista como es el butamol, y esta prueba se suele hacer después de los 15 minutos de haber aplicado el broncodilatador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si ustedes evalúan o ven que hay un incremento importante del BF1
¿de acuerdo? O sea, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿de acuerdo? Después de administrar dicho broncodilatador, indica una respuesta positiva. Es decir, que el broncodilatador logró abrir las vías aéreas, que responde al broncodilatador, y estamos ante una patología que tiende a desencadenar broncoespasmo, por ejemplo, como el asma, una respuesta alergénica importante, ¿no? Recuerden, se suele aplicar la nueva espirometría 15 a 20 minutos después para poder permitir que el fármaco logre una respuesta importante a nivel de las vías respiratorias y así facilite el incremento del flujo aéreo, ¿no? Al dilatar o al incrementar el radio de los conductos ventilatorios. Broncodilatar implica básicamente incrementar el radio de los conductos ventilatorios. Si incrementa el radio, disminuye la resistencia y el aire puede pasar con mucho mayor facilidad. Sí, con mucho mayor facilidad. Sí, por ejemplo, un aumento de habitualmente el 15%, inclusive hasta el 12%, ¿de acuerdo? Del BF1 con respecto al valor basal, ya implica positividad, ¿de acuerdo? Sí, de la prueba, ¿sí? Y mira, ese porcentaje de 12% solamente de por sí implica una variación de volumen que puede ser más o menos de 12 mililitros. Si tú comparas el volumen que debe eliminar el primer segundo en una expiración forzada con respecto a la prueba post-broncodilatación, un incremento de un 12% solamente puede representar una gran variación del volumen a nivel pulmonar, un 250 mililitros más o menos. ¿Sí? Más o menos. ¿Ya? Todo eso es prueba positiva. ¿Sí? ¿Para qué la puedo usar? Prueba diagnóstica, prueba de asma, puedes evaluar aquí qué tan irreversible la respuesta o la condición broncoconstrictora del paciente, etc. Inclusive esta en rehabilitación lo puedo usar para determinar la efectividad de la prueba. ¿Sí? ¿Me hago más claro ahí? ¿Todo bien? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Le dejo una segunda espirometría para que se entretengan el fin de semana. Ya ustedes lo revisan. Muy bien. Ahora, esta diapositiva ya la hemos revisado, hemos hablado acerca de la compliance. Claro que para poder obtener valores de compliance en este modelo, tú requieres que el paciente esté sometido a una ventilación mecánica para poder justamente medir. Como compliance definimos que es la diferencia de volumen sobre diferencia de presión. ¿De acuerdo? Es decir, el cambio de volumen que se genera en las vías respiratorias a un cambio de presión dado. También podrías decir, en ventilación mecánica, es el cambio de presión que se genera en las vías respiratorias a un volumen dado. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de compliance hay dos valores, una compliance estática y una compliance dinámica. ¿Qué es la compliance estática? ¿Qué valora la compliance estática? Valora básicamente los cambios de volumen durante la exhalación, para lo cual necesitas, aparte del diferencial de volumen, dos presiones. La presión plató, que es la presión meseta, y la presión positiva al final de la exhalación. Como les digo, valores que se pueden valorar en una prueba en un paciente con ventilación mecánica. En cambio, para la compliance dinámica, que implica justamente variaciones más de presión, o cómo se desencadena el flujo a nivel de las vías ventilatorias, usas la presión pico alcanzada en la vía expiratoria, o en la vía respiratoria, el flujo pico exhalatorio, o la presión pico alcanzada, perdón, durante la expiración, ¿de acuerdo? Y la presión positiva inspiratoria. Pmax, presión máxima alcanzada en las vías aéreas durante la inspiración, y el PIP, la presión positiva durante la exhalación, o sea, la presión alcanzada durante la exhalación. ¿De acuerdo? Todo ello permite justamente valorar esas condiciones. ¿Está bien? Compliance. Vamos más adelante, no se preocupen, con mucho más detalle. Acá tenemos entonces la curva que nos motiva esa primera estación, esa primera pregunta de la estación. Asa, presión, volumen. Y esta asa, presión, volumen en su rama inspiratoria ya la hemos descrito. ¿Sí? La clase pasada, ¿no? El inicio que pueden ver ustedes. ¿Ya? Vertical volumen, horizontal presión. Acá estamos bajo un modelo en el cual se le está dando al paciente volumen de aire, ya sea a volumen o a presión. O sea, es un paciente sometido a ventilación mecánica, es habitualmente la manera como se suele valorar estas curvas, para tener una mayor precisión. Se le da al paciente presión, se le da volumen, y básicamente lo que es presión ligado al volumen. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué implica eso? Que si se percatan, al inicio, el aire llega a zonas pulmonares que aún no tienen una buena extensibilidad, puesto que aún no estoy en saco alveolar. Falta que el aire ingrese a zonas de alto reclutamiento alveolar. Por ello hay un incremento importante de la presión sin mucha variación de volumen. ¿Ven?
Cambia la presión sin mucho cambio de volumen. Cambia la presión sin cambio de volumen. Recién después, cuando el aire empieza a ingresar a mis alvéolos, a zonas con buena distensibilidad, con un volumen ventilatorio ideal, empieza gradualmente a incrementar el volumen. Sigue aumentando la presión, pero ahora es más incremento de volumen. ¿Por qué? Porque ahora ya llegué a zonas con alto reclutamiento. O sea, como que primero, cuando el aire ingresa a las vías respiratorias, ingresa a zonas que le ofrecen una alta resistencia. Ingresa a regiones que le ofrecen una alta resistencia. Y recién cuando el aire empieza a distribuirse ya a mis sacos alveolares, el surfactante empieza gradualmente a actuar disminuyendo la tensión superficial, es donde recién el aire empieza a llegar a los sacos alveolares y empieza a expandirse el pulmón. ¿Sí? Llego al punto de ese punto que delimita el cambio de reclutamiento bajo-alto se llama punto de inflexión inferior. En cambio, el punto de inflexión superior, en este modelo que indica una condición que nos lleva a sobredistensión alveolar, es decir, a distensibilidad pulmonar alta. Ese pico que ven ahí ustedes que indica que la presión a nivel de las vías respiratorias es muy alta y el alveolo está sobredistendiéndose. Y todo lo que sea sobredistensión implica patología. Recuerde eso, todo lo que sea sobredistensión implica patología. Alveolo que se insufla mucho o alveolo que se infla mucho al inspirar y se desinfla mucho al exhalar, usando términos coloquiales, ¿de acuerdo? Se recluta, se desrecluta, es un alveolo patológico que va a desarrollar una patología inflamatoria muy importante. En el caso del COVID, por ejemplo, en la época del COVID lo que se prefería o lo que se buscaba era manejar o evitar que ese alveolo se sobredistienda demasiado. ¿Y cómo lo conseguías? ¿Y cómo lo conseguíamos? Usando PIP altos, es decir, usando presiones positivas exhalatorias elevadas. ¿Sí? Si lo habitual en ventilación mecánica era 5 centímetros de agua de presión positiva durante la exhalación, ¿cómo entiende Charlie la presión positiva durante la exhalación? Charlie, Micaela, ¿cómo entiendes la presión positiva durante la exhalación? Profesor, ¿podría volver a... Me mareé con la pregunta, o sea, ¿cómo? Ya, ¿qué entiendes por presión positiva durante la exhalación? Durante la exhalación, presión positiva. Durante la exhalación. ¿Tendría que ver con las presiones alveolar, intrapleural, eso? Ya es una resistencia, ¿no? Cuando hablas de presión positiva durante la exhalación, hablas de una resistencia. Es decir, resistes la salida del aire, es como un freno. ¿Sí? A ver, te pongo un ejemplo. Te voy a pedir que, por ejemplo, de manera hipotética, agarres, no sé, un tubo. ¿Sabes cómo son los tubos de PVC, los circulares? Los tubos de PVC que usan para las cañerías. ¿Sí? Sí, ya los tubitos. Un tubito con un diámetro amplio y después agarras un sorbete, una cañita. ¿Está bien? Ya. Y te voy a pedir que soples. Que soples. Soples el tubo y de ahí soples el sorbete. Pregunta, ¿en cuál de los dos casos ves más sencillo botar el aire al exhalar? ¿Cuando soplas a través de un tubo con un diámetro amplio o cuando soplas a través de un sorbete? El tubo, un diámetro grande. Exacto. ¿Por qué? Porque el radio es mayor, Mayor y la menor. resistencia es mayor o menor, Menor. y el aire sale con más facilidad. En cambio, cuando tú soplas a través de un sorbete, el diámetro es menor, la resistencia Mayor. es mayor y se hace más difícil. Eso implica modificar el PIP. Si tú soplas primero soplaste con un tubo de PVC y de ahí con una cañita, has modificado el PIP, has incrementado o has disminuido esa presión positiva durante la exhalación. La he aumentado. La has aumentado, claro, está bien, has aumentado la presión positiva porque has incrementado la resistencia. Y como has incrementado la resistencia, ¿es más fácil o más difícil botar aire? Es más difícil. Es más difícil. Eso incrementa o eso indica incremento del PIP, incremento de la presión positiva durante la exhalación. Muy bien, incremento del PIP, incremento de la presión positiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. En la época del COVID se buscaba incrementar la presión positiva durante la exhalación para así incrementar la resistencia y hacer que el alveolo durante la exhalación no se desinfle. Hacer que el alveolo durante la expiración se mantenga expandido. Eso es lo que se buscaba. Que el alveolo no se desinfle y que el pulmón se mantenga
expandido. Si el pulmón se mantenía expandido, el alveolo se mantenía expandido, no colapsaba. Y gradualmente ese alveolo se va a insuflar más, más, más. O sea, prácticamente de un alveolo hiperinsuflado. Lo peligroso ahí es que esos PIP altos podrían provocar sobreextensión. Así que valorar ciertas variables espirométricas sería importante en ese caso para poder programar el ventilador mecánico y evitar la sobreextensión alveolar. Es más, el PIP alto se usaba para justamente tratar de evitar la sobreextensión alveolar durante la inspiración, manejando alveolos altitos, alveolos hinchaditos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí entonces, jóvenes? ¿Es favorable llegar a niveles de sobreextensión o deberíamos evitar llegar a niveles de sobreextensión alveolar? ¿Deberíamos buscar llegar a sobreextensión o deberíamos evitar llegar a sobreextensión? A ver por el chat. Exacto, evitar, Micaela, llegar a niveles de sobreextensión, porque esto provoca daño alveolar. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y bueno, esta gráfica se las dejo para que la revisen, para que ustedes puedan valorar más o menos cuáles son las variaciones con respecto a esta presión-volumen, tomando en consideración pared torácica y pulmón sano. Pero más o menos, ¿qué podemos describir acá? ¿Sí? La azul continua es la distensibilidad o hace referencia a la compliance de un pulmón y pared torácica combinado, de ambos. Si no hubiera, por ejemplo, pared torácica, o sea, no habría ese fenómeno de presión negativa y solamente habría un pulmón solo que yo insufle, ¿cómo estaría la compliance de este pulmoncito solo? Ya sin caja torácica que le restrinja el ingreso de aire. ¿La compliance sería mayor o menor? Me refiero a la línea punteada. Pulmón solito. Primero empiezo en cero, ¿por qué? Porque ya no hay presión negativa que permite que el pulmón esté insuflado, ¿no? Ya no hay presión negativa. Así que parto de cero. Y le envío aire al pulmón. Y la línea punteada indica justamente su compliance. ¿Está aumentada o está disminuida, Satomi? Estaría aumentada. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay nada que te restrinja la expansión pulmonar, ¿sí o no? No hay una caja torácica que restrinja la expansión del pulmón. Está libre, como el viento. ¿De acuerdo? Y cuando ingrese el aire, tranquilamente va a ingresar el aire, ya sea si la ventilación es a presión negativa o positiva. ¿Por qué? Porque no hay quien restringe el ingreso del aire. ¿Ven? No hay quien restringe el ingreso del aire. En cambio, si evaluamos solamente pared torácica, ¿de acuerdo? ¿Qué podría indicar si solamente evaluamos pared torácica? ¿Cómo sería la compliance si solo fuese pared torácica? Igual se vería incrementado, ¿cierto? ¿Sí? Igual se vería incrementado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la compliance de la pared torácica es menor que la del pulmón solo, ¿de acuerdo? No tienes ya un parénquima que esté jalando, ¿cierto? No hay pleura y no hay pulmón que esté jalando. Recuerden que el pulmón constantemente ¿qué busca? Colapsar, ¿no? ¿Qué busca el pulmón habitualmente siempre? Busca colapsar. ¿Quién evita el colapso? La caja torácica, ya que la pleura está adherida a la caja torácica. El pulmón busca colapsar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como ya no hay pulmón quien favorezca el colapso de la pared torácica, también se puede ver un incremento importante en la capacidad del pulmón para captar volumen durante la inspiración. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si estamos ante un paciente con enfisema pulmonar, ¿de acuerdo? Hay ciertas características a tomar en consideración. Primero, el enfisema es una patología en la cual gradualmente empieza a destruirse literalmente pulmón. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pierdes cuando empiezas a destruir pulmón? Pierdes retracción elástica. ¿Sí? Y a la vez se destruyen las paredes alveolares. Pierdes retroceso elástico, pierdes paredes alveolares. ¿Por qué la curva se desplaza hacia arriba y a la izquierda? Si compara la normal con respecto al enfisema, ¿por qué se desplaza hacia arriba y a la izquierda? ¿Qué indica eso? ¿Qué indica? Indica un mayor volumen pulmonar a una menor presión. Si ustedes comparan el volumen alcanzado en enfisema, es mayor que en un paciente sano, ¿sí o no? El sano llegó a 5 litros, el paciente con enfisema llegó prácticamente a 6 litros. Incrementó el volumen pulmonar. ¿Sí? ¿Qué ha pasado entonces? ¿A qué se debe esto? A la destrucción del tejido elástico
que hace fácil, ¿de acuerdo?, que el pulmón se insufle a una baja presión. Ahí, miren, por la forma como está la presentación, no todo el texto en azul, pero ahí se lo voy a mandar completito, ¿ya? ¿Qué significa? Que se requiere una menor presión para alcanzar más volumen. Se requiere una menor presión para alcanzar más volumen. Eso indica la enfisema. ¿De acuerdo? Exacto, mayor compliance. ¿Sí? Tengan en cuenta que en patologías obstructivas, como la enfisema pulmonar, ¿de acuerdo?, esta compliance disminuye. ¿De acuerdo? Sí, perdón, esta compliance aumenta. ¿Sí? Lo que hace más fácil meter volumen a menos presión. ¿Sí? Diferente a cómo se comporta, por ejemplo, el asma. ¿De acuerdo? Donde en el asma hay disminución de la compliance, inclusive también la bronquitis crónica. ¿De acuerdo? Como hay una disminución del enfisema del retroceso elástico, ¿de acuerdo? Esta asa presión-volumen, esta curva se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí, hacia arriba a la izquierda. Muy bien. La otra, que es la de fibrosis, se entiende el por qué se da. ¿Sí? Además que en la fibrosis ustedes pueden ver que hay menos volumen pulmonar, ¿ven? Fibrosis menos volumen pulmonar. No llegas a 4 siquiera, menos volumen pulmonar. ¿De acuerdo? La presión alcanzada es mayor. ¿Por qué? Porque al disminuir la compliance, ¿de acuerdo?, por la fibrosis, requieres mayores presiones. Esta es la transpulmonar, ¿no? Requieres mayores presiones para alcanzar un volumen dado. ¿Sí? Entonces, cuando hay incremento de la compliance, como en el caso de la enfisema pulmonar, ¿de acuerdo?, requiere menos presiones para ventilar pulmón. En la fibrosis, requiere más presiones para ventilar pulmón. Y si comparamos el volumen alcanzado en ambos casos, se ve la diferencia, ¿no? En enfisema hay incremento de la capacidad pulmonar total debido al incremento del volumen residual. ¿Sí? En cambio, en la fibrosis hay disminución de la capacidad pulmonar total, disminuyen todos los volúmenes, todas las capacidades. Sí, en el enfisema tengo mayor volumen de aire atrapado. Si hay mayor volumen de aire atrapado, ¿qué implica eso? Que es más difícil botar el aire. Y si es más difícil botar el aire, ¿qué está pasando? Al extraer el volumen de aire atrapado, incrementa gradualmente el volumen residual, sí, a expensa de la disminución de la capacidad vital. A expensa de la disminución de la capacidad vital pulmonar. Muy bien. ¿Sí? Y acá hay otro modelo, ¿no?, que se los dejo para que lo revisen, está bien bonito, que más o menos hace la referencia de cómo sería un paciente sano con respecto a un paciente con patología pulmonar obstructiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, acá se muestra las curvas de presión-volumen corriente durante el reposo, la A, y durante el ejercicio, la B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que hace referencia en pacientes con EPOC normal y EPOC. ¿Ya? Individuos con EPOC, ¿qué ven? ¿De acuerdo? Acá pueden ver atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo. ¿De acuerdo? Porque hay hiperinsuflación, ¿no? En reposo ustedes pueden ver cómo el pulmón ocupa más espacio, ¿de acuerdo?, desplazando inclusive el diafragma a niveles más inferiores, ¿de acuerdo? Sí, y obviamente durante la inspiración el diafragma desciende aún más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero el cambio de ubicación del diafragma entre uno y otro es menor, porque como está hiperinsuflado el pulmón, ¿de acuerdo?, ya el diafragma en reposo está abajo, como que estuviera inspirado, debido a que el pulmón tiene mayor volumen o está más expandido. Ya al momento de inspirar, baja un poco más y el nivel de solapamiento no genera mucha diferencia. ¿De acuerdo? Sí, en cambio, en un paciente sano, ¿de acuerdo?, o durante el reposo inclusive, para ver ustedes que si hay una diferencia marcada entre lo que es el diafragma en reposo y el diafragma post ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué más te señala la gráfica? Que es muy importante tomar en consideración. Miren, este es el volumen residual del paciente sano, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Este es el volumen esta es la capacidad, el volumen de reserva respiratorio, y esta es la capacidad vital. ¿Qué ven en el paciente con patología obstructiva? Hay incremento importante del volumen residual, incremento del volumen de reserva exhalatorio, incremento del volumen residual, incremento del volumen de reserva exhalatorio, por lo cual hay incremento de la capacidad residual funcional. Todo eso finalmente termina disminuyendo ¿a quién? Termina comiendo lo que es el volumen de reserva inspiratorio y definitivamente la capacidad vital, ¿no? Termina comprometiendo la capacidad vital, disminuye la capacidad vital. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen de aire atrapado en los pulmones.
mayor volumen de aire atrapado en los pulmones. ¿Sí? ¿Sí? Hay que tomar eso en consideración. ¿Sí? Entonces, en la patología obstructiva hay incremento gradualmente del volumen de aire atrapado en los pulmones, lo que implica un incremento del volumen residual, y ese incremento del volumen residual lo que va a hacer es que disminuya gradualmente la capacidad vital. Si bien es cierto, aumenta la capacidad total pulmonar, dando espacio a que la capacidad vital no disminuya al inicio de manera importante, pero a medida que el volumen de aire atrapado en los pulmones sea cada vez mayor y mayor, va a incrementar más el volumen residual, y si incrementa el volumen residual te va a llevar a otra condición en la cual ya empiece gradualmente a disminuir tu capacidad vital forzada, lo que se ve en patología obstructiva, ¿no? Sí, la capacidad vital forzada gradualmente va disminuyendo, ¿de acuerdo? Va disminuyendo. Muy bien. ¿Sí? Y acá ustedes pueden ver lo que sucede en patologías obstructivas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del EPOC, disminuye lo que es el volumen de inspiración forzada primer segundo, obviamente disminuye la capacidad vital forzada. La relación entre ambas disminuye también, ¿sí? Porque la patología obstructiva te lleva a que BF1 baje más que lo que es la capacidad vital forzada, ¿sí? Y en ambos casos aumenta la capacidad residual funcional, el volumen de aire atrapado, el pulmón. En la fibrosis cambia, ¿sí? ¿Por qué baja el BF1? Porque hay menos volumen que mover. O sea, el BF1, recuerden que cuando lo evalúas solo, lo compara siempre con respecto a un valor esperado en base al sexo, edad, peso, talla y grupo étnico. ¿De acuerdo? Y si ven nefrosis disminuye el BF1, significa que hay menos volumen que exhalas al primer segundo comparándola con ese valor estándar. ¿Sí? Con ese valor estándar. Comparándola con ese valor estándar. ¿Sí? En pacientes, si tú valoras el BF1 con respecto a la propia capacidad vital forzada del paciente, ahí sí puede ser que lo encuentres normal, porque como disminuye tanto el numerador como el denominador, ambas van a aparecer en valor normal. Por ejemplo, si el paciente con capacidad vital forzada de 4, que es naturalmente debe tener, está en 2, y elimina 1.5 de esos 2, eso implica un valor que supera el 25%. Está normal su índice de tifeneo. ¿De acuerdo? Pero si lo comparas con respecto a la capacidad vital forzada que debería tener, 1.4 de 5, estás en valores por debajo del 40%. ¿Sí? Por debajo del 50%, lo que indica patología obstructiva. Sí, recuerden, el BF1 lo compara siempre con respecto al BF1 que el paciente debería tener. El BF1 que el paciente debería tener, el cual debería desarrollar si estuviera sano en base a los criterios que les mencioné. ¿Está bien? Muy bien. Ya, la segunda actividad les permitía o les pedía a ustedes evaluar la placa radiográfica, ¿no? Ustedes van a evaluar la placa radiográfica del caso. Aquí vamos a hablar acerca de la placa radiográfica del paciente, que es lo que suele evidenciarse en pacientes con patología efisematosa. Primero, como hay mayor volumen de aire atrapado en los pulmones, el tórax cambia en morfología, pasa de ser un tórax cónico a un tórax llamado tórax centonel. ¿Por qué? Porque hay incremento gradual de todos los diámetros, diámetro anteroposterior, diámetro transversal y diámetro vertical. Ese pulmón hiperinsuflado empuja el diafragma hacia abajo y lo aplana. Ese pulmón superinsuflado empuja el diafragma hacia abajo y lo aplana. Al aplanarlo, obviamente, hace que incremente el diámetro en vertical. Y como hay hiperinsuflación pulmonar, incrementa también los diámetros anteroposterior y transversal, ¿no? Incrementa los diámetros anteroposterior y transversal. Ustedes ven que las costillas gradualmente se van a horizontalizar. Hay tendencia entonces a que mis costillas se horizontalicen. Y esa horizontalización y esa separación de las costillas hace que incremente el diámetro transversal y anteroposterior. Por eso el tórax tiene esa forma. Tórax centonel. ¿De acuerdo? Otro elemento más, que lo que debería evidenciarse justamente en la imagen es parénquima, una imagen radiolúcida o radiotransparente, pero con parénquima pulmonar. O sea, no totalmente negro, no como esta zona, no totalmente negro. Debería visualizarse una región hipo o radiolúcida o radiotransparente, pero con un jaspeadito, por así decirlo, turbio, ¿no? Blanquito, medio plomito, que implica la presencia de parénquima pulmonar. Gradualmente en esta patología van a ver que las regiones radiolúcidas o radiotransparentes son más negritas, son cada vez más negritas. Al ser cada vez más negritas, ¿qué indica eso? Que hay menos parénquima y hay cada vez más aire, ¿no? Menos parénquima y cada vez más aire. ¿De acuerdo? Si leemos acá, y en la derecha, ¿qué ven? Ven la tomografía a este paciente, ¿sí? Ven la tomografía a este paciente. ¿Qué indica la tomografía del paciente? Por ejemplo, si leemos la tomografía, ¿qué nos dice?
¿sí? Las flechas que indican las zonas de enfisema, ¿sí? Las zonas en las cuales se están formando globos exclusivamente llenos de aire. Literalmente globos exclusivamente llenos de aire. Como rompen las paredes alveolares, los tabiques que separan los alveolos, se van formando bolsas cada vez más llenas de aire. Bolsas cada vez más llenas de aire, con aire atrapado que no puedes eliminar. Ley de Boyle, más volumen, menos presión. Como hay menos presión, no lo puedes eliminar. Y se forman estas bolsas, ¿no? Bolsa, bolsa enfisematosa, una bula enfisematosa. Por acá también, bula enfisematosa, bulas enfisematosas en el pulmón. Bulas. ¿De acuerdo? Si ven la radiografía, ustedes, ¿qué van a ver acá? ¿Sí? Se observan signos de hiperinsuflación y tenues áreas de hiperclaridad a nivel de la ventana aortopulmonar y el espacio paramediastínico derecho. Miren, ¿eh? Las bulas que ven acá ustedes están muy cerca al mediastino. ¿Sí? Muy cerca al mediastino. Por eso en la radiografía ves esas zonas de hiperclaridad más cerca al mediastino. ¿De acuerdo? Por la ubicación de las bulas, que son bastantes según lo que veo acá en la imagen. Acá hay otra. Acá hay varias bulas enfisematosas. Por eso es que el pulmón queda atrapado en zonas donde el volumen es cada vez mayor por la destrucción de los tabiques intraalveolares, pero en los cuales la presión es baja. Y como es baja la presión, no puede el aire salir. Hay dificultad para que el aire salga. Queda atrapado en los pulmones. Sí, queda atrapado en los pulmones. ¿Está bien? Muy bien. Y acá, obviamente, usando otro tipo de contraste que nos permite la digitalización, ¿qué ven acá ustedes? Justamente debería ser un poco más oscurito, pero el hecho de que se vea acá más blanco indica justamente que hay más aire y menos parénquima. Más aire y menos parénquima. ¿Sí? ¿Qué te genera el enfisema? Distorsión de las estructuras vasculares y bronquiales. Se destruyen. ¿Bien? Por un aumento y con un aumento de la claridad pulmonar. Si hay pérdida de tabiques intraalveolares, pierdes pared alveolar de intercambio, pierdes intersticio, pierdes vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Y además hay destrucción focal del parénquima pulmonar. En la tomografía, en este momento, en un corte coronal, ustedes pueden ver cómo aparecen focos enfisematosos, ¿no? Distorsión vascular y bronquial, con aumento de la claridad pulmonar y la presencia de bulas, señaladas por las flechas, ¿no? Bolsas exclusivamente negras, radiolúcidas y totalmente radiotransparentes, como el aire que está alrededor del paciente al hacer la prueba tomográfica. ¿Sí? Muy bien, acá pueden visualizar ustedes también por las flechitas algunas zonas en las cuales se puede justamente esta distorsión, esta presencia de bulas. ¿De acuerdo? Esta distorsión, esta presencia de bulas. ¿Ven bien la imagen? Muy bien, por ejemplo, ¿qué te indican las flechas ubicadas a la izquierda? Ya es una muestra del lóbulo superior, ¿de acuerdo? En la cual suele visualizarse áreas hipodensas, ¿no? Si bien es cierto, el parénquima es casi irregular, pero las flechas que señalan áreas hipodensas, bien definidas, sin márgenes apreciables, ¿no? Lo que indican las flechas. ¿De acuerdo? Rodeados por áreas de parénquima pulmonar normal, o sea, acá yo veo parénquima pulmonar normal, así como debería verlo. Por esta zona de hiperclaridad indica la presencia de bulas. En este caso estamos ante un enfisema centrolobulillar, al centro del lobulillo pulmonar. En cambio, en la imagen B, ¿qué vemos? ¿De acuerdo? ¿Sí? También es una imagen del lóbulo superior derecho, muestra, ¿qué cosa? Un parénquima destruido de forma regular, o sea, bastante destrucción parénquimal, lo que me indica la presencia de las bulas, con bordes mal definidos. ¿De acuerdo? Con bordes mal definidos. ¿De acuerdo? Como acá vemos bordes mal definidos, ¿de acuerdo? Bordes irregulares, mal definidos, con una extensa lesión del parénquima pulmonar, estamos ante un enfisema panlobular. Ya no es centro lobulillar como a la izquierda, donde comprometía el centro lobulillo. ¿De acuerdo? En cambio acá estamos hablando de un enfisema que compromete todo el lobulillo. Panlobular, todo el lobulillo, lo que implica una mayor destrucción del parénquima pulmonar al momento de evaluar la placa tomográfica. ¿Sí? Una mayor destrucción del parénquima. Y acá ustedes pueden ver qué pasa a nivel crónico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá estamos en una región a nivel de la carina. ¿Ven? Acá está la carina. Esta es la bifurcación traqueal. Acá está el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Acá está la vena cava superior. Acá está la aorta ascendente, aorta descendente. ¿De acuerdo? Aorta descendente. Y acá ustedes pueden visualizar cómo se empieza gradualmente a engrosar
¿De acuerdo? ¿Sí? Las paredes o los conductos ventilatorios, ¿ven? ¿Ven? Esta flecha que indica engrosamiento del conducto ventilatorio, ¿ven? Está engrosado. Debería verse un conducto con unas paredes mucho más delgadas, pero acá pueden visualizar engrosamiento de los conductos ventilatorios, ¿ven? Están engrosadas las paredes. Están engrosadas las paredes, se notan mejor. El hecho de que se note mejor implica engrosamiento de las paredes. ¿De acuerdo? Estamos ante un enfisema panlobular difuso con imágenes bronquiales de paredes engrosadas irregulares. ¿Qué te indicarían esto? Una patología ya crónica. Una patología crónica, una bronquitis crónica. Eso es lo que deben visualizar jóvenes cuando ven patología o imágenes radiográficas, imágenes tomográficas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya cuando uno analiza la histología, bueno, acá hay más imágenes que pueden revisar. Cuando uno ya analiza lo que es la histología, esto lo dejamos para la última estación. Si uno analiza ya lo que es la histología, vamos a ver acá, compartir archivos. Vamos a pasar nuevamente a la primera presentación. ¿Qué es lo que le llama la atención cuando visualizamos nosotros aquí lo que es la imagen histológica? En el lado derecho, la gran destrucción de parénquima pulmonar, ¿no? Gran destrucción de parénquima pulmonar porque estoy viendo sacos cada vez más dilatados, ¿no? Sacos cada vez más dilatados, ¿sí? Veo sacos más grandes. ¿Lo ven, jóvenes? Vemos sacos cada vez más grandes, ¿sí? Sacos cada vez más grandes. ¿Ven? Si lo comparan con respecto a los sacos de la izquierda, acá ven sacos cada vez más grandes. Acá se ve zonas de destrucción, acá debería haber pared, no hay pared. No hay pared. Y dentro de este gran saco debería haber mínimo 3, 4 paredes para que sean sacos más pequeños, ¿sí? El enfisema es una condición en la cual empieza a liberarse sustancias proteolíticas que van a desencadenar la ruptura justamente de los elementos proteicos, elementos tisulares del tejido pulmonar, haciendo que al destruir los tabiques, las paredes, el saco alveolar se vea cada vez más grande, más grande, más grande, se dilata, se dilata, se dilata cada vez más. ¿Sí? Sacos pulmonares más dilatados. Sí, cada vez más dilatados. ¿De acuerdo? Recuerden que en estas bolas enfisematosas hay zonas de baja presión, hay mucho volumen, pero zonas de baja presión. ¿Qué implica eso? Que la presión es tan baja que no permite que el aire pueda pasar tranquilamente a los sacos alveolares. También es baja la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque como el alveolo del saco está ocupado por gran cantidad de CO2, es más difícil el poder eliminar el aire, ¿no? Está ocupado por gran cantidad de CO2, es más difícil poder eliminar lo que es el aire y los pulmones. Está el aire atrapado en los pulmones. Sí, el aire está atrapado. ¿De acuerdo? Entonces hay presión baja para que salga el aire con CO2, retenedor crónico de CO2, y es también baja la presión para facilitar que el oxígeno pueda pasar del alveolo al capilar. ¿De acuerdo? Porque hay zonas de baja presión dentro de cada saco alveolar. ¿Sí? Ya la fisiopatología de la fibrosis pulmonar la vamos a ver con mucho más detalle en la última unidad. Primero entender lo que pasa y después aprender a desarrollar o analizar cómo es que pasa esta patología. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual acá pueden reconocer ustedes neumocitos, ¿no? Tipo 1, que son los que forman las paredes, como los que estoy señalando acá. Tipo 1, tipo 1, tipo 1, y acá los tipo 2. Tipo 2, tipo 2, tipo 2. Es normal encontrar también esta patología una mayor proliferación de lo que es macrófagos y una respuesta inflamatoria que puede desencadenarse o hacerse más sencilla más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué entienden por respiración soplante? ¿Qué entienden por respiración soplante? ¿Voluntario? ¿Micaela? Ya, o sea, no es respiración con labio fruncido, pero es indicado una respiración prolongada. ¿Por qué? Porque al haber mayor resistencia a la salida del aire, esta expiración se torna más prolongada. Hay más resistencia a la salida del aire y la expiración se hace prolongada. Ya se hace prolongada. Respiración soplante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay una respiración soplante? ¿Qué pasa cuando auscultas a este pacientito con respiración soplante?
vas a percibir un sonido tubárico, ¿sí? Como una especie de soplo tubárico, que se asocia a un incremento de la resistencia. ¿De acuerdo? Hay mayor intensidad del sonido o ruido expiratorio normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué se desarrolla ello? Porque los conductos ventilatorios están más abiertos o más cerrados. Como los conductos ventilatorios están más abiertos o más cerrados. Vamos, jóvenes. ¿Más abiertos o más cerrados? Más cerrados. Muy bien, Micaela, más cerrados. Recuerden que en esta patología, gradualmente, al haber sacos alveolares sobredistendidos, no es que al estar sobredistendidos o ser más grandes haya más tracción radial. Recuerdan, al inspirar el alveolo se hace más grandecito y aumenta la tracción radial, por lo cual los conductos ventilatorios se abren. ¿Sí? Por lo cual los conductos ventilatorios se abren. Pero ¿qué pasa en efisema? La destrucción del tejido pulmonar hace que haya menos fibras elásticas, por lo cual pierde tracción radial. Como pierde tracción radial, hay más tendencia a que estos conductos ventilatorios altamente colapsables lleguen al colapso. Lleguen al colapso. Y si llegan al colapso, ¿de acuerdo? O el diámetro disminuye de manera importante, aumenta gradualmente la resistencia y el aire queda más atrapado. ¿De acuerdo? Por eso es que el sistema o el cuerpo se adapta a ello, generando una condición en la cual es necesario que el paciente prolongue la exhalación. Es necesario que el paciente tenga un tiempo exhalatorio mayor, una expiración prolongada. Y debido a esa expiración prolongada, tiene mayor capacidad para poder botar el aire en los pulmones. ¿De acuerdo? Cuando yo ausculto, voy a auscultar justamente un murmullo vesicular de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Un murmullo vesicular de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Tomando en consideración que muchos de estos pacientes pueden desarrollar inclusive esta patología neumónica. Porque es importante que el flujo a nivel de vías altamente colapsables sea bajo. ¿Qué pasa cuando ustedes van al cine y toman su gaseosa con un sorbete? Si lo toman muy ávidamente y muy rápido, ¿qué pasa con el sorbete? Se puede colapsarse, ¿no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Han tomado aire con mucha avidez, a un flujo bastante alto, ¿y qué pasa con el sorbete? ¿Qué pasa con la cañita? Se colapsa, se colapsa. ¿Y por qué se colapsa? Se colapsa porque el flujo expiratorio es muy alto, se colapsa porque el flujo expiratorio es elevado. ¿Sí? Hay incremento de la velocidad al flujo exhalatorio. Hay incremento de la velocidad del flujo del aire. Ese incremento de la velocidad, ¿a qué nos lleva? A generar zonas de alta presión o baja presión. Si se colapsó la cañita, es porque se desarrollaron zonas de alta presión o baja presión. Se colapsó la cañita, incrementó la velocidad del flujo, incrementó la turbulencia y se colapsó la cañita. ¿Por qué se colapsó la cañita? Porque hay mucha presión dentro o hay poca presión dentro. ¿Hay mucha presión dentro o poca presión dentro? ¿Por qué se colapsó la cañita? Por la baja presión, exacto. El hecho de que se desarrollen o aparezcan zonas de baja presión, el hecho de que aparezcan zonas de baja presión hace que se colapse la cañita. La baja presión provoca el colapso de la cañita, el colapso del sorbete. Igual pasa con zonas altamente colapsables. Si los conductos ventilatorios pequeños, como bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar, si el flujo es muy alto y por ende la velocidad del flujo es mayor, puede desencadenar en ellas zonas de baja presión. Y ante zonas de baja presión se tiende al colapso del conducto ventilatorio, como la cañita. ¿Cómo logras vencer ese colapso? Respirando más suave, ¿sí o no? Que el flujo sea menor. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con los aviones para elevarse? Para que un avión pueda elevarse, ¿qué necesitas? Para que un avión se eleve, ¿qué necesitas? Que la presión por encima de las alas sea menor que por debajo de las alas. Necesitas que la presión por encima de las alas sea menor que por debajo de las alas. ¿Cómo consigues eso? Que la presión por debajo de las alas sea menor que por encima de las alas. Los alerones lo que hacen es incrementar la velocidad del flujo de aire en la parte más alta de las alas.
El alerón lo que hace es romper el aire, por así decirlo, haciendo que la velocidad del aire sea mayor en la parte alta de las alas y menor en la parte baja. De esa forma hay empuje hacia arriba. Y eso lo consigue ¿cómo? Incrementando la velocidad al pasaje del aire por encima de las alas, para que baje la presión. ¿Por qué al momento de tomar gaseosa con cañita se colapsa la cañita? Porque el incremento del flujo y el incremento de la velocidad del flujo logra desencadenar zonas de baja presión. Y al haber zonas de baja presión se tiende al colapso alveolar. Al haber zonas de baja presión se tiende al colapso alveolar. El alveolo colapsa, el alveolo se cierra, ¿de acuerdo? O disminuye dramáticamente el diámetro, por lo cual se hace más difícil botar el aire. ¿De acuerdo? Para evitar justamente que se desencadene esa presión negativa dentro de los conductos ventilatorios y así evitar el colapso, se requieren flujos bajos. Por eso estos pacientes hacen expiración lenta y prolongada. Su tiempo exhalatorio aumenta para que los flujos exhalatorios sean cada vez más bajos. Y se le enseña a respirar con labios fruncidos, como lo han descrito ustedes. Que haga una expiración lenta y prolongada. Lenta y prolongada. Que haga una expiración lenta y prolongada. Que se demore en botar el aire, para que así el flujo disminuya y así también la velocidad del flujo y el aire no quede atrapado en los pulmones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Hasta ahí estamos con la estación 2 y 1. Ahora vamos a pasar a la estación 3. Le doy pase a la doctora Canduzo. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Déjenme subir el mini PPT de la sesión, de la estación 3. Y miren, básicamente todo lo de la estación 3 lo hemos ido revisando durante esta sesión. Entonces esto solamente va a ser como para terminar de afianzar los conceptos. Entonces, de acuerdo con los datos de la espirometría, nosotros nos encontramos frente a un patrón espirométrico obstructivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho en clases pasadas que la manera en la que nosotros podemos observar qué tipo de patrón es depende del índice de tifeno. Si es menor de 80% se considera un patrón obstructivo y si es normal o mayor de 80% es un patrón no obstructivo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la capacidad vital funcional esperada de nuestro paciente es 4.8 litros y lo que hemos obtenido es 3.6. Básicamente, nuestro paciente ha obtenido un valor de 75% de lo esperado y eso está disminuido. A la vez, el BEF1 esperado es de 3.7 litros, según los datos que nos dan, y el que medimos es de 1.6 litros. Y eso es aproximadamente como un 45% de lo esperado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto también que si bien es cierto, además de que el BEF1 sobre el CBF, es decir, el índice de tifeno tiene que ser menor al 80%, el BEF1 y el CBF por separado también van a ser menores, ¿sí? Pero uno de estos dos siempre va a disminuir mucho más que el otro. Como hemos visto, ¿no? 75% de lo esperado versus el 45% de lo esperado, ¿no? Por eso es que nuestro índice de tifeno va a salir muy disminuido. Ahora, aquí en el patrón, en el gráfico flujo-volumen, lo que vamos a tener es que la gráfica, o sea, lo de los valores aquí, chicos, quiero que entiendan que es referencial, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente los valores van a depender de cada paciente que tengamos. Acá la idea que quiero que se lleven es que el paciente va a comenzar a retener aire, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan qué volumen es el que no se puede medir en espirometría?
el volumen residual, ¿no? Por eso es que nuestra gráfica se ha desplazado a la izquierda, porque va a empezar en un volumen mayor, porque el hecho de retener aire significa que estamos aumentando nuestro volumen residual, ¿sí? Entonces vamos a tener que la inspiración no va a ser el problema, porque el problema en un patrón obstructivo es a la salida del aire, es decir, en la expiración. Entonces lo que vamos a tener aquí es que nuestro pico nuestro flujo pico expiratorio va a ser mucho menor de eh, que, el, que el de la curva normal. Y además vamos a presentar como esta curvita que nos va a indicar que el flujo para la salida del aire está disminuyendo porque el pulmón no se puede contraer más para poder expirar el aire. ¿Sí? O sea, a diferencia de esta acá que es, o sea, sabemos que si bien la expiración es un proceso pasivo, el tejido elástico del pulmón es el que nos va a ayudar a que el pulmón regrese a su tamaño normal. Entonces, en este caso, como hemos perdido fibras elásticas, lo que va a pasar es que va a demorar más y con un flujo menor, porque acá cae, ¿no? Después de que cae, ya se hace un poco más en meseta hasta llegar a este valor, ¿sí? Ahora, en la gráfica volumen-tiempo, lo que vamos a tener es que nuestra curva va a ser mucho menor y va a tener esta forma porque el paciente va a tener dificultad para botar el aire. O sea, ¿hay probabilidades de que nuestro paciente pueda llegar a botar el valor esperado? Sí, pero va a demorar muchísimo más tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener que, en este caso, nuestro B-Fluid que es de 1.63 litros y va a ir botando el aire, botando, botando, botando. Pero justamente como el pulmón ha perdido sus propiedades de elastancia, lo que va a ocurrir es que va a demorar este proceso y va a tomar tiempo. ¿Sí? Hasta acá, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Quedan claro lo de las curvas? Chicos, ¿están ahí? Dime, Gabriela. Profe, una consulta. En un paciente con asma que siempre ha usado salbutamol, ¿el patrón obstructivo mejora? O sea, en la gráfica mejoraría. Muy buena pregunta. Eso justamente se lo quería dejar como sorpresa para la unidad 4, pero les voy a contar. El patrón espirométrico en asma, si no está en una crisis, es normal. El tema es que nosotros en el asma vamos a tener una obstrucción reversible. Entonces solamente vamos a poder graficar un patrón espirométrico como este durante una crisis. Una vez que se resuelve la crisis, el patrón espirométrico vuelve a ser totalmente normal. ¿Alguna otra duda? Disculpe, profe, disculpe. Entonces, si un Dime. paciente se siente mal aún usando salbutamol, va al médico, pero después de su crisis le dice, no, todo está normal. Tiene que ir exactamente ¿Cómo? cuando tenga la crisis asmática. O sea, perdón, me refiero a que un paciente que ya ha estado usando medicamentos para el asma durante bastante tiempo, pero aún así siente que no mejora, ¿no? Entonces va al médico y le dice que no, que todo su espirometría está normal, pero él todavía se siente mal. Entonces debería ir a chequearse cuando está con la crisis para ver qué es lo que está fallando con el medicamento. O sea, si es que el paciente sigue presentando síntomas, eh, muy probablemente esa crisis no se ha resuelto. Entonces sí podría presentar alguna alteración de la espirometría, pero una espirometría no es, eh,
digamos, 100% necesaria para realizar un diagnóstico de asma. O sea, hay otras maneras de diagnosticar. Listo. ¿Hay alguna otra duda? Muy bien, tomaré su silencio administrativo como que no hay más dudas. Vamos a pasar a la siguiente parte de la estación 3. Entonces, ya hemos visto que estamos frente a un patrón obstructivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar con los volúmenes y las capacidades del paciente? Y vamos a compararlo con una persona sana. Entonces, habíamos dicho que el paciente va a ser un retenedor de aire, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un aumento del volumen residual. Y si yo aumento el volumen residual, ¿qué es lo que va a pasar con mis capacidades? ¿Qué capacidades van a aumentar? La capacidad pulmonar total es una. La capacidad vital va a aumentar, se va a ver afectada por el volumen residual. La capacidad residual funcional sí, pero la capacidad vital no va a aumentar. ¿Por qué? Porque no abarca al volumen residual. Porque de ser así, no la podríamos medir en espirometría, ¿no? Entonces, vamos a tener que en un patrón obstructivo tenemos un aumento del volumen residual y por esto un aumento de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el resto de volúmenes y capacidades? Lo que va a pasar es que cuando aumenta demasiado el volumen residual, lo que va a pasar es que le va a quitar espacio, entre comillas, a los otros volúmenes. Como llega un punto en el que ya no tiene más sitio donde expandirse el pulmón, entonces va a comenzar a afectar a los otros volúmenes. Pero no los va a aumentar, sino los va a disminuir. Entonces vamos a tener una capacidad vital disminuida, vamos a tener una capacidad inspiratoria disminuida y también los volúmenes de rasero expiratorio y el volumen tidal. Si bien es cierto, no disminuyen mucho, porque como pueden ver acá, digamos, la diferencia no es mucha, pero sí disminuye. Y lo principal aquí es que el volumen residual aumenta. Eso es lo que se tienen que llevar de esta diapositiva. Ahora, en el caso nos dijeron que le habían dado a nuestro paciente bromuro de ipratropio. ¿Qué es el bromuro de ipratropio? Es un medicamento inhalado, pero ¿qué tipo de medicamento? ¿Alguien sabe? Ya, es un broncodilatador. Muy bien. Vamos a tener dos grupos principales de broncodilatadores en los que son tratamientos de enfermedades obstructivas bronquiales y bronquiolares, ¿sí? Vamos a tener a los beta-2 agonistas, al famoso salbutamol, que seguramente si alguno acá es asmático lo ha utilizado múltiples veces. Vamos a tener a los antagonistas de qué? Muscarínicos, ¿no? Vamos a tener dos principales mecanismos en los cuales se produce la broncoconstricción. Entonces,
Si tenemos un aumento de los receptores beta-adrenérgicos o un aumento de los beta-adrenérgicos, lo que va a pasar es que se va a activar ¿quién? Simpático parasimpático. El simpático, ¿no? Y como el simpático es el sistema de lucha-huida, si yo quiero huir, ¿qué es lo lógico que pasa con mis bronquios? Que se dilaten, ¿no? Que se abran para que entre más aire y yo pueda salir corriendo. Y por el otro lado tenemos a los antagonistas colinérgicos, que si yo estimulo el receptor colinérgico en el bronquiolo, ¿qué cosa va a pasar? ¿A quién va a activar? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo le doy un antagonista de estos receptores, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cuál va a ser mi resultado después de darle un antagonista de estos receptores? Broncodilatación, ¿no? Entonces, esos son los dos principales fármacos que se usan para generar broncodilatación. Ahora, los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, van a tener un efecto extra que es muy beneficioso para estos pacientes, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron en fármaco la intoxicación por órganos fosforados? Que el paciente presenta cialorrea, broncorrea, produce un montón de salivación, digamos, fluidos en general, y ya. Al ser un antagonista, uno de los efectos que va a tener este medicamento es disminuir la producción de secreciones en la vía aérea. Y eso es súper beneficioso para estos pacientes, porque si bien es cierto, por ejemplo, podemos tener pacientes enfisematosos, pacientes bronquíticos crónicos, el EPOC es una enfermedad, o sea, son esas dos enfermedades combinadas. Y todos los pacientes con EPOC por fumar, exponerse a humo, etcétera, van a tener los dos. Solamente que uno va a predominar frente al otro. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente enfisematoso de libro, pero también va a tener un componente bronquítico crónico. También va a tener producción de secreción. Entonces, si yo ya tengo una vía aérea que por la pérdida de la tracción radial ha disminuido su radio, si encima de esa disminución de radio le metemos moco, el radio disminuye aún más, ¿no? Entonces, nos va a ayudar también a que las secreciones disminuyan. Ahora, alguno de ustedes me preguntará, pero doctora, el enfisema es un patrón obstructivo irreversible, porque a diferencia del asma, este no se puede revertir. O sea, el asma tú controlas la crisis y se revierte y tu patrón espirométrico es normal, tu paciente regresa a su vida normal y todo bien. Lo que pasa es que para poder llamarlo reversible, justo el doctor les había explicado que la espirometría se toma dos veces, ¿no? Antes y después de broncodilatadores, ¿no? Si hay un cambio mayor del 12% entre una espirometría y la otra, se considera reversible. Pero si no, es irreversible y ya es un EPOC. Entonces, el hecho de que, digamos, no sea reversible no significa que esos 12% que tengo de ventana, entre comillas, no me pueda ayudar con mi paciente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso me entienden la idea? ¿Sí, chicos? ¿Están ahí? Ya. Entonces, el hecho de que, digamos, este 12% que tengo para determinar si es o no es
reversible puede ayudarme con el paciente. O sea, el diámetro puede aumentar un poquito y eso puede generar bastante alivio en estos pacientes, ¿no? Entonces, por eso es que se dan broncodilatadores. Sobre todo el bromuro hipratrópico, justo por lo que le cuento de la secreción. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado las estaciones. ¿Hay alguna duda de alguna de las partes de alguna estación? Doctora, dijo que si mejoraba un 12% con broncodilatadores era reversible. Y si es que no Sí, mejoraba, irreversible. sí. Pero eso no, Ah, no se preocupen que lo vamos a ver cuando llevemos asma en la última unidad. Es solamente para que me entiendan el concepto de reversible y irreversible. ya. ¿Más dudas? Dime, Astrid. Doctora, disculpe, una consulta. Entonces, según entendí bien, el tratamiento de este paciente era con un broncodilatador en caso de un enfisema. Sí, Ok, gracias. es un tratamiento, digámosle así como paliativo, porque no hay cura para el EPOC, ¿no? Es solamente para tratar de disminuir los síntomas y que el paciente pueda tener menos molestias. ¿Más dudas? Una pregunta adicional, jóvenes. Ya, muy bien, entonces, muchas gracias, jóvenes, por haber estado presentes en este momento. Yo sé que es temprano, pero esperemos que la clase haya sido satisfactoria. Las preguntas que no han hecho ahorita son las que vienen en el parcial. Así que imagínense cuáles pueden ser. A ver, todo el mundo ponga su cara feliz. Abajito a la izquierda, cara feliz. Ajá. Alguno de repente con cara triste, alguno con dudas. Yo también puse mi cara feliz. Listo, muy bien. Dejo de grabar la clase y muchas gracias.